Bueno, pues en esta segunda clase vamos a ver un poco lo que ya conocíamos, pero ya parándonos con un poco más de detalle, que es cómo construir nuestra consulta en SQL, esos tres grandes bloques que veíamos en la clase pasada. Entonces, lo primero es definir una selección de columnas, lo que se llaman select list. Definimos una selección de columnas, expresiones de valor, value expressions, para seleccionar la información que queremos mostrar. Esta lista de selección, estos campos, muchas veces pueden ser campos o columnas, vamos a manejarlo de forma indiferente, que vamos a seleccionar. Y esos campos o columnas pueden ser de una tabla o de varias tablas, porque ya veremos que dentro del origen de los datos puede haber ahora más tablas. Por lo tanto, digamos, tenemos que tener una manera de diferenciar un campo de una tabla de un campo de otra tabla. Puede incluir también expresiones de valor, o sea que el resultado es un valor como puede ser un número, por ejemplo una constante 22 o coma, cadena, coma, una constante de cadena. Puede ser una función o puede ser, bueno, un campo ya cualificado totalmente, que es campo 2 que pertenece a tabla 1. Bueno, incluso lo podríamos hacer mucho más, porque de tal base de datos, recordar tal esquema, tal tabla, tal campo. Eso sería cómo denominar a un campo de forma completa. A medida que se van complicando las consultas, es muy útil poner nombres a las columnas que permitan luego utilizarlas en cualquier parte de la consulta. Eso mismo va a pasar con las tablas, ¿vale? Entonces, sobre esta selección realmente es hecha sobre un origen de datos. El origen de datos denominamos una expresión de tabla porque es una expresión, es decir, un conjunto de cálculos, de operaciones cuyo resultado es una tabla. O sea, su resultado no es un value expression que podemos poner en el select list, aquí ya el resultado es una tabla. Ojo que puede ser una tabla hasta con un solo valor o con un solo campo, pero eso es una tabla. Una tabla con un solo valor son un conjunto de registros. Ojo a diferenciar bien una expresión cuyo resultado es una tabla a una expresión cuyo resultado es un valor. Bueno, y aquí las expresiones de tabla pueden ser ya un poco más complejas. Algunos ejemplos el más básico es una tabla completa. Recordar que la forma de llamarla completa es el nombre de la base de datos, el nombre del esquema si lo tuviese y luego el nombre de la tabla. Si solo pongo el nombre de la tabla, recordad que de forma predeterminada estoy hablando de esa base de datos y del esquema público que tenemos, ¿vale? Pero también puede ser una tabla parcial, es decir, que no consulto solo la tabla, sino que consulto algunos campos de la tabla. Y eso lo diferenciaría con la tabla y entre paréntesis el nombre de los campos, ¿vale? Otra cuestión interesante también puede ser una expresión, porque yo puedo hacer un conjunto de operaciones con varias tablas, bueno, incluso solo con una tabla, de tal manera que lo que me da es una tabla sobre la que voy a hacer el select. Y aquí veis que ya empezamos a ver, que lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, que es yo hago mezclas de tablas y empiezo a ponerle condiciones, porque al final la expresión de tabla es un conjunto de varias cláusulas, no solo de una. Un tercer punto que os pongo aquí es que yo puedo utilizar una tabla estática o digamos una tabla de constantes, de valores, es decir, pero puede ocurrir, os suena un poco de la instrucción de insert into, de una tabla values, porque al final yo lo puedo utilizar en cualquier parte porque son al final un conjunto de valores separado por comas, pero tantos como campos. En este caso sería como una tabla que tiene dos registros y cada registro tiene dos campos, uno ejemplo, dos y el otro. Yo podría hacer esto como un origen de datos, aunque es constante, a lo mejor no tiene ninguna utilidad, bueno, pero en algunos casos puede ser que sí. Y nada, por último, citar un poco otra vez el concepto de alias, también para las tablas, no solo para las columnas. Cuando ya, digamos, la consulta es un poco larga, necesitamos un poco de orden para no tener que andar, digamos, complicando un poco el código, ¿vale? Lo que se hace entonces es calcular una tabla, esta expresión de tabla lo que busca es, hace las operaciones, esta expresión cuyo resultado es una tabla. Esta tabla es temporal, sobre la que se seleccionan luego las columnas. Bueno, se seleccionan las expresiones de valor que van a realizar la lista de selección. Esta tabla, para hacer la operación sobre la tabla, hace falta varias cosas. Uno, el from, es decir, cuál es el origen de los datos, puede ser una tabla, puede ser varias, puede ser una tabla constante. El que incluso puede ser opcional, podemos no poner nada, a lo mejor no tiene sentido, pero podría ser. Esa tabla con todos esos datos se puede filtrar con una condición, que sería el where, ¿vale? Se pueden además, entonces todo eso se filtra, que además se podría agrupar teniendo en cuenta unos elementos de agrupamiento, ¿vale? Es decir, como una serie de campos o alguna función, pero en principio estamos viendo campos, que a su vez están filtrados por una condición son los datos agregados. Y el resultado de estas cuatro cosas, si aparecen las tres, porque no tiene por qué aparecer, bueno, o aparece from
O sea, o no aparece ninguna, o puede aparecer solo from, y luego las de where, group by y having son opcionales, ¿vale? Pero si aparecen todas, el resultado de esos datos son sobre los que puedo hacer el sharing. Esto parece sencillo, pero cuando la consulta es compleja es importante, de hecho, tenerlo claro, porque no puedo mostrar datos que no estén en la expresión, en la tabla resultado de todas las operaciones de las tablas. Por lo tanto, una estrategia muy interesante a la hora de diseñar las consultas es ir poco a poco y a veces viendo qué datos me muestra antes de ponerme a seleccionarlo, ¿vale? Porque a veces no es tan fácil o tan intuitivo verlo a la primera, ¿vale? Pero entonces, el objetivo es, yo tengo una tabla temporal sobre la que hago mi selección. Y finalmente ya puedo modificar, si os acordáis un poco, vais a ver la sintaxis del SEG, un poco repasándola. Una vez que tengo todos los datos de esa tabla temporal sobre la que voy a listar una serie de valores, lo que sí puedo hacer es esos valores ordenarlos de forma diferente, de mayor a menor, de menor a mayor, bueno, por un campo, por varios, eso lo hemos visto y podemos jugar con eso. Y a veces también limitándola. Limitando lo que decir es que los ordenas, por ejemplo, y además me muevo, ordenarlo no es opcional, pero todo esto, recordar que no tienen por qué estar todas las cláusulas, pero lo puedo ordenar y luego puedo decir, pues limítame solo los 10 primeros, o solo el primero, o el caso de offset, que no lo habíamos visto, que ya es específico una cosa de Postgres, en el estándar no está exactamente igual, pero bueno, creo que está bien para jugar, es de no, de estos 10 me muestras a partir del 5, me muestras 10 a partir del 5, o sea, del 2 al 12, por decirlo así. Todo eso permite, porque al final la idea de la base de datos y la consulta es que sea capaz de hacerte un informe, un reporte de la consulta de datos en toda tu base de datos, ¿vale? En todas las tablas que tú quieras. Y un poco para seguir practicando la clase de repaso como la anterior, trabajando sobre ejercicios para usar SQL, los que habíamos visto, con este tiempo para dejar bien claro y bien sólido el SQL para luego ya en la siguiente clase empezar a ver algunos conceptos más avanzados.